involucradas en el tráfico de drogas, entre otros delitos. Vamos a hacer contacto en Ciudad de México con Valeria León para saber por qué justamente el gobierno mexicano los entregó ahora. Valeria, bienvenida. ¿Qué tal, Nacho? Pues llama la atención exactamente el por qué los entregó en este momento, pues no sabemos, pero podemos hacer algunas deducciones sobre lo que pasó el día de ayer y lo que ha venido pasando en la relación entre México y Estados Unidos. Y es que esta extradición, que hay que decirlo, es histórica porque nunca en la historia de esta relación bilateral se habían entregado ese número, esta cantidad de prisioneros extraditados a Estados Unidos o entregados a este país en una sola exhibición. Y precisamente esta entrega de 29 prisioneros se da en el marco de diálogos bilaterales entre el Gabinete de Seguridad que estuvo ayer en Washington, D.C., reuniéndose con el secretario de Estado Marco Rubio, precisamente para analizar el avance que ha habido en cuanto a capturas, lucha contra el fentanilo y también droga que pasa a Estados Unidos, que este es el principal argumento que el presidente Donald Trump ha utilizado para amenazar con el 25% de impuestos a productos mexicanos que entren a Estados Unidos. Precisamente se estaba dando esta reunión encabezada por el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente cuando se notifica esta extradición de 29 prisioneros a Estados Unidos, todos ellos relacionados con delitos de tráfico de drogas, entre otros muchos, pero llama la atención esto, que uno de los principales que fue extraditado fue Rafael Caro Quintero, quien fue el fundador del extinto cártel llamado el Cártel Guadalajara. Y también los dos hermanos que fueron fundadores y las cabecillas más importantes del grupo criminal llamado Los Zetas. Uno de ellos, Treviño, conocido como el Z40, con el que pues Estados Unidos tenía esta orden de extradición, querían estas extradiciones, sin embargo se dan en este contexto muy particular en como te digo, las negociaciones tensas, el estira y afloja entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos sobre la imposición de aranceles que cumple el plazo después de una pausa de un mes este próximo martes 4 de marzo. Valeria León con nosotros en vivo desde México. En instantes retomamos, pero Valeria, vamos juntos a compartir lo que está pasando ahora con el Gabinete de Seguridad de México, que habla en vivo. A ver qué dicen. Doctor Alejandro Gertz Manero y a la Fiscalía General de la República por su constante apoyo a través de la Agencia de Investigación Criminal. Y también agradecemos al doctor Alejandro Gertz Manero y a la Fiscalía General de la República por su constante apoyo en el desarrollo de estas operaciones. Muchas gracias. Invitamos al doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, a hacer uso de la palabra. Enseguida invitamos al doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, a hacer uso de la palabra. Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que tienen ustedes son preguntas. Yo estoy a su disposición para comentar con ustedes lo que consideren que son los temas que más les interesan. Para preguntarle, con esta decisión que es histórica de un número tan importante de personajes ligados al crimen organizado de ser enviados a Estados Unidos, hoy se sabe que pues al menos 6 de ellos, hoy se sabe que al menos, Robert, ¿sí me escuchan? Hoy se sabe que al menos 6 de ellos sí, ya me escucha, Rubén Mozo de Milenio, perdón. Hoy se sabe que al menos 6 de los extraditados podrían enfrentar la pena de muerte. Con esta acción, México abandona esta política que tenía históricamente de no entregar a connacionales que podrían sufrir esta pena o la cadena perpetua. Muy clara. Que hacer hipótesis sobre cuáles van a ser las sanciones. ¿Qué pasó? Perdón, no es una hipótesis, lo dio a conocer el Departamento de Estado, que podrían enfrentar la pena de muerte. Sí, pero acuérdese de una cosa, las penas de sanciones procesales no las establece el Departamento de Estado, las establecen los jueces. Y nosotros
tenemos un acuerdo muy claro en el sentido de que una legislación como la mexicana, que no tiene esa sanción, debe ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio. Pero hay garantía, después de que el gobierno de Donald Trump está impulsando que se castigue con pena de muerte a los narcotraficantes. Nuestra garantía es la ley. La garantía es en México, pero no en Estados Unidos. Mire, cuando se sujeta a una operación, a una convención internacional, como fue en este caso, se tienen que respetar las condiciones de esa convención. No hay duda. ¿De qué? A sus órdenes. Híjole, me va a dar una madre. Continuamos. Sí. ¿Cuánto tiempo llevó la operación? ¿Desde cuándo estaba planeada? Y si tiene algún nombre específico, se daba a conocer el foro militar y algunas redes sociales militares. Se le llamaba corre y vuela. No le dieron denominación, nada más se cumplió con la ley. No le dieron denominación, nada más se cumplió con la ley. ¿Cuánto tiempo tardó esta operación en ejecutarse? En el momento en que hubo un acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional en México, inmediatamente se cumplió. Sí. Inmediato. Doctor, ¿se aplicó algo relacionado con seguridad nacional y se violentaron o cómo se pasó por encima de las suspensiones que tenían? Y que abunden un poco sobre esta información que tenían de los jueces que estarían por dar beneficios a algunos de estos 29 trasladados. 4 preguntas me hizo. Vamos con la primera. La primera. ¿Cómo, bajo qué condiciones se llevaron a Estados Unidos? ¿No fueron extraditados? No. ¿Se acudió o se apeló a alguna especificidad en seguridad nacional para su traslado y cuál fue? La Ley de Seguridad Nacional, que está vigente desde hace 20 años. El artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional establece cuáles son las condiciones en las que por seguridad de nuestro país y de conformidad, en este caso con una solicitud debidamente fundada del gobierno de los Estados Unidos, es como se hizo esto, sobre la base más estricta de esa ley federal que tiene 20 años de vigencia. ¿No se violaron las suspensiones que tenían? Y si ello no puede traer consecuencias jurídicas para el gobierno mexicano. No se pueden violar suspensiones sobre un procedimiento que es ajeno a esas suspensiones. ¿Y cuál es la información que hay de estos jueces que estarían por otorgar libertades o beneficios a algunos de estos 29 trasladados? 11 años, 8 años de que no hemos podido salir adelante en un procedimiento que tenía un plazo de 45 días. Son pruebas más que suficientes. ¿Se va a hacer algo con estos jueces y quiénes serían? Lo que se tenga que hacer, por supuesto. Fiscal, también preguntarle si la extradición de estos... ¿En qué personajes estaban estos plazos, fiscal? Perdón. ¿En qué delincuentes, en qué narcotraficantes se habían retrasado más y estos jueces parecían que iban a favorecer? Y por otra, ¿cuál era el riesgo? ¿Que fueran liberados por el juez o que hubiera alguna fuga en los penales donde estaban? Llevan 2 preguntas. La primera. La primera es, ¿qué personajes había más posibilidad de que salieran o qué jueces los iban a beneficiar? ¿Cuántos jueces había? A ver, lo primero, esto se hace bajo las normas de una ley específica que es la Ley de Seguridad Nacional, donde se establecen los parámetros de necesidad por razones de estabilidad política tanto en México como en los Estados Unidos. Esa es la ley de aplicación. ¿Y qué personajes son, o de estos narcotraficantes, iban a ser prontamente beneficiados por los jueces? Bueno, prontamente ya llevaban 11 años. ¿Quiénes se habían retrasado más? ¿Quiere usted que le demos una lista? Con mucho gusto yo se la preparo y se la hago llegar. Con mucho gusto. Si no fueron Porque son 29.
Sí, no nos da tiempo de toda la reunión. De que escaparan de algunos de estos penales donde se ubicaban. Bueno, pues ya tenemos todas las experiencias de Caro, ¿se acuerda usted? Fiscal, si no fueron extraditados, ¿bajo qué figura fueron entregados a las autoridades de Estados Unidos? ¿Y por qué ahora, si tenían estas carpetas esos tantos años, por qué ahora? ¿Fue una negociación por lo de las aranceles, por la presión de los aranceles? A ver, primero, ¿cuál es la pregunta? Primero, si no fueron extraditados, ¿bajo qué figura o en qué calidad fueron entregados a Estados Unidos? El artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución General de la República. Esas son las bases jurídicas. Si tenían tanto tiempo detenidos, ¿por qué ahora esta entrega se da por las negociaciones o es una negociación por la presión a los aranceles que va a imponer Estados Unidos a México, fiscal? No había más que una razón por la cual nosotros cumplimos con lo que dice la Convención de Palermo. Hubo una solicitud fundada del gobierno de los Estados Unidos. Ese fue el motivo por el cual se detonó todo ese procedimiento. Y México impuso condiciones, se habla de que algunos de ellos podrán enfrentar la pena de muerte. ¿México puso algunas condiciones para que no enfrenten la pena de muerte, fiscal? Ya lo contesté. Sí. Me gustaría saber desde cuándo empezó a operar esta entrega y quién la decidió en México. A partir del momento en que recibimos la notificación y la solicitud por escrito del gobierno de los Estados Unidos, de inmediato se realizaron todas las acciones, las llevó a cabo la Secretaría de Seguridad y lo apoyó tanto el Ejército como la Marina. Fiscal, Arturo Pavón del Chapucero y Efecto Colateral, nada más preguntarle acerca de lo que hoy mencionó la doctora Claudia Sheinbaum, sobre que pues, ella le daba mucha alegría que se pudiera ya ahora votar para hacer a un lado a estos ministros que hay ahora. Definitivamente sí fue factor para hacerlo de manera tan secreta y tan intempestiva. No, ¿cuál intempestiva? Hubo una solicitud concreta por escrito. ¿Desde cuándo? Yo creo que no habían pasado horas entre que llegó, se convocó al Consejo Nacional de Seguridad, que está formado por varios funcionarios, se hizo el análisis en esa reunión, se vieron las bases jurídicas y estaban cumplidas y se procedió, fue un asunto inmediato. Fiscal, de este lado, por favor. ¿Dónde? A ver, permítanme acá. ¿Hacen una lista en específico o ustedes decidieron a este grupo? Perdón. No, todo viene de una solicitud y la solicitud viene con nombres y apellidos. Ahora, preguntarle, ¿el gobierno de México va a brindar protección consular a estos pues, capos que fueron entregados? Cualquier ciudadano mexicano en un país extranjero tiene derecho a la asistencia consular en materia de procesal penal. Y por último, ¿habrá más extradiciones de este tipo? ¿Se les han, digamos, en la reunión les solicitaron más porque quedaron pendientes algunos todavía, como por ejemplo el líder de los Queenies que no fue extraditado, o preguntarle concretamente, ¿habrá más extradiciones o entregas? No lo sé hasta que no haya las solicitudes correspondientes. Fiscal, buenos días. ¿Perdón? Nosotros hemos trasladado a todos los que teníamos en la lista. Buenos días, fiscal. Buenos días. Preguntarle, en esta reunión usted vio el caso del Mayo Zambada, ¿en qué términos, si es que se trató con las autoridades de Estados Unidos, por favor? En la solicitud no venía esa petición porque ya está en los Estados Unidos. Fiscal, de este lado, oiga, a ver, usted nos acaba de decir que Estados Unidos hizo una petición expresa. Sí, señor. ¿Bajo qué argumento los pidió como extraditados, como que se los entregaran? ¿Cuál es esta figura? Ya usted hacía referencia a esta ley de seguridad nacional. Acuérdese que no se está nacional. aplicando ninguna ley de extradición. Esta es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos en razón de las conductas criminales de esas personas en ese país que coinciden con los procedimientos y los conocimientos que tenemos de las pruebas sobre su conducta.
O sea, ¿personas requeridas nada más? ¿O? Nada más. Muy bien. Y bueno, en otro tema, ayer se reunió también con el Marco Rubio. ¿Cuáles fueron los acuerdos? Básicamente estuvo todo el gabinete de seguridad. ¿Perdón? La reunión que tuvieron ayer con Marco Rubio en Estados Unidos, los acuerdos, si se puede informar un poco a los que llegaron. Fíjese que fue una reunión realmente muy positiva por una razón. La forma como ellos iniciaron su presentación coincidió con la forma en que se les respondió. En primer lugar, lo más importante fue el principio de esa reunión, cuando el secretario García Harfuch hizo un análisis de lo que se ha hecho, que es verdaderamente impresionante. No hubo una sola queja sobre ese informe. Después, cada uno de los miembros de la comisión fue dando su punto de vista. A mí me tocó una parte y en realidad… Escuchamos en vivo aquí en la pantalla de CNN en español al Gabinete de Seguridad de México dando detalles de lo que contábamos precisamente hace instantes con Valeria León desde México. Con ella voy a retomar, por supuesto, el hilo de la información con las repercusiones de algunas nuevas definiciones que llegan, Valeria, y por supuesto la pregunta creo que hay que tratar de responder, que tiene que ver con cuáles serían los próximos pasos en materia judicial, al menos en este contexto mexicano tan pero tan complicado. Bueno, uno de los detalles que no sabíamos y en este momento nos estamos enterando de voz del fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, es qué va a pasar con estos 6 presuntos narcotraficantes que fueron entregados a Estados Unidos y que tienen pues una pena de muerte como un posible castigo después de su sentencia por los crímenes que han cometido. Lo que dice el fiscal es que México les brindará asistencia consular como a cualquier mexicano en Estados Unidos y rechazó que México apruebe esta pena de muerte porque hay que decirlo, en la Constitución mexicana no está considerada la pena de muerte como uno de los castigos ante ninguna circunstancia, pero en Estados Unidos sí, por lo que este era un tema toral en esta cuestión de la entrega y qué va a pasar con ellos ya una vez que estén en Estados Unidos. Por otro lado, también conocimos que a través del artículo 5 constitucional mexicano es como el fiscal argumenta que esta entrega de los 29 prisioneros de Estados Unidos se hizo bajo el marco legal y dijo que fue a partir de una solicitud del gobierno de Estados Unidos como estos 29 fueron entregados a las autoridades de la administración de Donald Trump. Sin embargo, como todos nos los hemos preguntado es ¿por qué ahora? ¿Por qué en este contexto en el que las negociaciones para no imponer aranceles se han dado en un marco complicado para que esto no suceda el próximo martes? Y bueno, sin duda algo esperado es que el fiscal rechazó que haya sido por la negociación de los aranceles el hecho que hayan realizado esta entrega insólita, histórica, en un número de 29 en una sola exhibición al gobierno de Estados Unidos. Nacho. Bien, impecable Valeria León con este tema que es uno de los temas del día, claramente, y llegamos por supuesto a contar algunos detalles que salen ahora mismo de esta conferencia de prensa tan relevante. Quédense, enseguida vamos a seguir hablando de México con otros focos, otras cuestiones, en un par de minutos aquí en CNN Reacción. Recorrimos varios kilómetros por esta barda fronteriza. Nos agarramos, ahora sí, caminando todos. Nos encontramos en donde se está construyendo uno de los 25 albergues temporales. Vuelvan a Venezuela, ¿cómo? ¿Cómo nos regresamos? ¿Quién nos va a ayudar? No hay manera. Miles de migrantes ahora han quedado varados en albergues como este. Hay mucho temor entre los migrantes que aquí esperan sin saber qué hacer.
La historia completa con Anderson Cooper, programa ganador de 5 premios Emmy. Los mejores periodistas de CNN comparten historias profundamente documentadas. How does it feel to be labeled a conspiracy theorist? Am I? That's news to me. Are K-pop stars discovered or are they made? People still have to make a living despite the drought conditions here. You're taking prenatal vitamins. You also are using fentanyl. La historia completa.